¿Qué nos va a servir esto? Digamos que después, en el siguiente modelo, vamos a ver qué va a ser de utilidad para una parte como específica, pero pues primero nos toca como entender un poco lo que es detrás de esto. Pero igual, este es medio sencillo, entonces no hay problema. Entonces, ahí estás viendo mi pantalla. Sí. Ah, listo, perfecto. Entonces, vamos a crear una nueva sección que va a ser de señorear. Listo. Entonces, primero vamos a definir qué es el señoreaje. Este básicamente hace referencia al ingreso real del gobierno por imprimir dinero. Es decir, que el gobierno, cuando pues pone su política monetaria y aumenta la oferta de saldos reales de dinero, es decir, nuestro M sobre P, ellos pueden llegar a tener un ingreso por eso. ¿Listo? Y ese ingreso va a estar dado de la siguiente manera. Va a ser la oferta monetaria en T más 1, es decir, de mañana, menos la oferta monetaria de hoy sobre nuestro nivel de precios. Por lo que nos dice que es el ingreso real. ¿Listo? Ok. Entonces, si esto lo pasamos, o bueno, lo derivamos más o menos con respecto al tiempo, es decir, como ponerlo no en términos de T y de PT más 1 y de todo eso, sino ponerlo en términos de los puntitos. ¿Te acuerdas que los habíamos visto? Sí. Entonces, vamos a tener que esto va a ser equivalente a un M punto sobre P por M sobre M. ¿Listo? Eso es básicamente lo que nos dice que es como con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Te quedó un poco más claro? ¿O hasta ahí vamos bien, mejor dicho? Sí, hasta ahí vamos bien. Listo. Y esto lo que podemos hacer es como reordenarlo. Es decir, que va a quedar mi M punto sobre M por M sobre P, ¿verdad? Esto es igual. Y si te acuerdas, yo todavía, no sé si era a ti el que te comentaba, pero si tenemos como variables como de este tipo, que por ejemplo es P punto sobre P o N punto sobre N, es como una Es tasa P de chiquita cambio. y M chiquita. Sí. Entonces digamos que este es como un mu, esto sería como una inflación, este sería una N, ¿verdad? Que eso lo veamos, era como en Sidrausky. Entonces, por eso es como que lo reordenamos de esta manera, para tener como la tasa de crecimiento del dinero con respecto al tiempo. ¿Listo? Que sería esta. ¿Listo? Eso por una parte.
Ahora, no sé si tú te acuerdas que a inicio de semestre, no sé si Gonzalo les comentaba de esto, pero hay una cosa que se llama la ecuación cuantitativa del dinero. ¿Recuerdas más o menos qué es? No, la verdad. Bueno, no pasa nada. Acá la vamos a revisar igual. Mi ecuación cuantitativa del dinero básicamente me dice que mi M, es decir, la oferta de dinero, más la velocidad del dinero, era igual a los precios más el producto, ¿verdad? ¿Ya te acuerdas un poquito más? Sí, Listo. Y esto, si lo ponemos como en términos de cambios como este, o sea, cambios de la misma variable con respecto al tiempo, esto básicamente sería que m punto sobre m más v punto sobre v era igual a p punto sobre p más y punto sobre y. ¿Listo? ok. Entonces, si te queda claro un poquito, igual yo sé que de pronto puede parecer como que te estoy dando como muchas cosas aparte, pero ya lo vamos a ver cuando resolvamos lo del señorial, que nos va a ser útil para esto. Entonces, tenemos algo así. Y tenemos la teoría cuantitativa del dinero. Del dinero. Que básicamente me dice que la velocidad del dinero va a ser igual a cero. O sea, como el cambio con respecto al tiempo va a ser igual a cero. Es decir, que como que siempre vamos a tener una velocidad constante, por así decirlo. Y asumiendo que esta teoría se me va a cumplir, la ecuación cuantitativa nos quedaría algo así. ¿Listo? Que como te decía, este término hace referencia a mi inflación. Entonces, con base a todo esto, digamos, vamos a tener, ahora sí, ya como entrando en el problema como tal, teniendo como en cuenta estas herramientas, esta y esta, podemos decir que, por ejemplo, nos van a preguntar, ¿cuál es la tasa de O sea, todo lo de inflación? arriba ya es lo de señoriaje y ahorita estamos resolviendo una pregunta. Dime. Todo lo de arriba ya es lo de señoriaje, solo eso. Sí, todo esto es dentro del modelo de señoriaje. Entonces, esto es como más o menos lo que nos van a preguntar cuando estemos hablando de señoriaje. ¿Listo? Ok, Nos van a preguntar cuál es la tasa de inflación que maximiza el señoriaje. Que eso es básicamente como la idea del modelo. Encontrar una tasa de inflación que me maximice el señoriaje, que sería los ingresos que tiene el gobierno por imprimir dinero. ¿Listo? Y para esto nos van a dar una función de oferta de saldos reales de dinero, que en este caso te la voy como a poner, puede que no la pongan siempre así, pero te voy a dar un ejemplo, ¿listo? Que es y la exponencial de menos alfa por r más pi. Que si recuerdas, esto es mi tasa de interés nominal, ¿verdad? sí, Listo. Entonces, con base a lo que tenemos acá y acá, podemos decir que vamos a asumir
que y punto sobre y también va a ser igual a 0, ¿listo? ¿Por qué? Por lo de la ecuación cuantitativa del dinero y para simplificar un poco el análisis. ¿Esto qué nos quiere decir? Básicamente que m punto sobre m va a ser igual a la inflación. Y como estamos hablando de señoriaje, tenemos esta parte de acá. Es decir, que vamos a reemplazar esto por la inflación y multiplicarlo por el MP que me dieron acá, que es este. ¿Listo? Sí. Es decir, M sobre P por M punto sobre M me va a quedar igual a la inflación y por esa función que tenemos ahí arribita. ¿Listo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es resolver esta pregunta de acá. Y para eso, pues tenemos que plantear un problema de maximización. Y vamos a maximizar esta función ya con el pi ahí metido con respecto a la inflación. ¿Listo? Entonces, nuestra derivada va a ser, primero, la derivada con respecto a pi. Entonces vamos a tener, con respecto a esta va a ser y exponencial de menos alfa por r más pi, ¿verdad? Sí. Más, y ahora vamos a hacerlo con respecto a este. Es decir, que ese lo bajamos y teniendo en cuenta que está multiplicado por esto. ¿Listo? Es decir, que me quedaría menos alfa por pi y la función normal, que es y exponencial de menos alfa por r más pi. Y esto lo igualamos a 0. Si quieres revisar bien esa derivada y me cuentas si tienes alguna duda, porque yo sé que, digamos, por ejemplo, esta parte a mí me confundía harto, pero revísala y me cuentas. ¿Está clara o quieres que la miremos de pronto un poquito más paso a paso y recordemos como las propiedades? No, pues lo que está dentro del paréntesis se queda, pues porque está multiplicando a pi. Y la R, como no está multiplicando, pues desaparece. Sí, Y todo, pues, listo. todo lo demás. Listo, entonces la entendiste súper bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer con esto es que vamos a intentar despejar de acá mi inflación. ¿Listo? Y para eso vamos primero a sacar un factor común de este término. ¿Qué me quedaría? Y por la exponencial de menos alfa por r más pi, factor de 1 más pi por menos alfa. Y esto igual a 0, ¿verdad? Y si pasamos esto a dividir acá, este término se me iría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va. Porque es como si pasáramos acá a dividir eso. Ah, ok. Y eso dividido. Me quedaría 0, y me quedaría así. Entonces esto sería simplemente 0, ¿verdad? Sí.
Y se nos va a simplificar mucho el problema porque va a ser, pongamos de una vez acá, el menos alfa por pi igual a 0. Y esto va a ser igual a 1 igual a alfa por pi. Y es decir que pi es igual a 1 sobre alfa. ¿Esto qué me quiere decir? Que la tasa de inflación que maximiza el señoreaje, pero en este caso, como el señoreaje es el ingreso real del gobierno por imprimir dinero, entonces sería que maximiza el ingreso real del gobierno por imprimir dinero es 1 sobre alfa. ¿Listo? Listo. ¿Te quedó claro? Sí. Perfecto. Ahora, para este punto asumimos que y punto sobre y era igual a 0, ¿verdad? Pero vamos a ver que no siempre es así. Entonces, vamos a resolverlo ahora y asumimos que y punto sobre y va a ser igual a una letra que es como una G minúscula, que eso es lo que básicamente es como la inflación, ¿sí? O sea, no la inflación, sino me refiero como a esto, ¿sí? Lo que decíamos. Lo denominamos como una letra que nos quiere decir que es como una tasa de crecimiento a lo largo del tiempo. ¿Listo? Ok. Es decir, que ahora asumiendo esto, vamos a tener que m punto sobre m va a ser igual a mi inflación más la g que tenemos. Y más g. ¿Listo? Y pues nos daban igual una MP que era igual a la del anterior punto. ¿Listo? Normalmente esta es como la función que se suele usar para este ejercicio, pero pues si te la cambian, no sé, o sea, no te pondrían algo mucho más complicado, ¿listo? Entonces, Ok. teniendo en cuenta esto y esto, como veíamos acá arribita, mi m punto sobre m por m punto sobre p. Y en este caso mi m punto sobre m va a ser esto. Entonces, mi problema de maximización va a quedar m punto sobre m, ¿verdad? Por m sobre p. Que si te das cuenta es súper parecido al que teníamos anteriormente, pero ahora nos lo complican con este término. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo bien? ¿O tienes alguna dudita? No. Listo. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo y vamos a sacar la derivada con respecto a pi. ¿Por qué con respecto a pi? Porque siempre, o sea, la manera en que el gobierno puede maximizar su señoreaje es a partir de la inflación. ¿Listo? Tú sabes que, digamos, el Banco Central tiene como propósito como mantener medio estable la inflación y va jugando con ciertos mecanismos para lograr esto. En este caso, como el gobierno se centra básicamente solo en sus beneficios, en su ingreso, es por eso que lo hacemos con respecto a pi. ¿Listo? ¿Sí te quedó claro esa partecita? No, es que se me trabó un segundito y... Ah, ok, no pasa nada.
te estaba contando que siempre la idea es maximizar con respecto a pi, porque pi es como la manera en que el gobierno maximiza pues, su ingreso, o sea, mejor dicho, el gobierno lo que busca siempre es como intentar manejar la tasa de inflación a partir de mecanismos como en este caso es la oferta monetaria, ¿verdad? Como hemos mostrado en el ejercicio de Sidrausky y de Sargent y Wallace, vamos a ver que mi M y mi Pi están relacionados, ¿verdad? ¿Si te acuerdas de esa partecita? Ok, sí. Entonces, por eso es que siempre vamos a escoger maximizar con respecto a mi Pi. ¿Listo? Entonces, vamos a tener que esta derivada va a ser igual a y por e a la menos alfa factor de r más pi, ¿verdad? Más pi por menos alfa por la función. Si te das cuenta, igual mi derivada no va a cambiar en nada, ¿verdad? Por haber añadido ese término ahí. Pero también tenemos esta partecita que es como... Bueno, desarrollemos esto primero, para que se vea como de manera más fácil. Más g por y e a la menos alfa r más p. Esta primera derivada, si te das cuenta, es igual a la que teníamos en el punto anterior, que sería esto, ¿verdad? Pero ahora tenemos metido este término también. Y toca derivar eso con respecto a la g. A la g no, sino a la pi, perdón. Esa derivada me va a quedar igual a g por menos alfa por y exponencial de menos alfa por r más pi. ¿Listo? Esto lo igualamos así. Y esta es esta partecita. Ok. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo mismo que en el anterior punto, que es sacarle factor común con respecto a esta función. ¿Listo? Y eso me va a quedar que y exponencial de menos alfa por r más pi factor de 1 más pi por menos alfa más g por menos alfa. Y esto igual a 0. Y pues igual que en el anterior punto, esto se me vuelve 0. Y básicamente me quedaría 1 más, bueno, vamos a poner de una vez acá menos alfa por pi, menos alfa por g, era igual a 0. Y bueno, finalmente, si sacamos este pi, nos va a quedar que esto va a ser igual a 1 sobre alfa menos 0. Listo, que si te das cuenta es súper parecido al que habíamos hallado acá. Sin embargo, como acá tenemos un g, nos va a quedar como ese término acá añadido. ¿Listo? Sí. Estos ejercicios, ¿de dónde los sacaste?
No es como un ejercicio, sino es como el modelo. O sea, a mí me lo enseñaron así, como esta generalidad que se cumple y qué pasa cuando esto es igual a cero y cuando es diferente de cero. Me lo enseñaron así. Y como te decía, normalmente siempre usamos es como esta función en todos los ejercicios que sean, digamos, de sargento igual, las de señoreaje, siempre como que usan esta función. Entonces a mí me lo explicaron así, no fue como un ejercicio, sino más como para ver cómo se hacía. Ah, bueno, ok. ¿Listo? Sí, como para entenderlo súper bien. Y eso sería todo mi señoreaje. Realmente no, pues si te das cuenta, no tiene como mucha complicación ahí detrás, pero pues como te decía, me va a servir un poco más para cuando veamos un modelo que no sé si es el siguiente o dentro de 2 modelos, pero me va a servir para ver ese modelo. ¿Listo? Ok. No sé si tienes alguna duda de esa parte. No, pero sí que ¿De otro tema? en Sarger igualas, sí. Listo, sí. Ah, no, bueno, espera, a ver, lo encuentro, no sé. Dale, tranquilo. Ah, sí, en Sargent igualas, al final de todo. ¿Acá, en esta partecita o antes, por acá? No, más abajo. ¿Más abajo? ¿Por acá? Ese es el más abajo, perdón, no sé. Dale, no te preocupes. O es más como cuando estábamos haciendo el modelo, como por acá. Sí, el primer ejemplo que hicimos. ¿Este? Sí. Es que Listo. nosotros al inicio lo habíamos hecho con otro ejemplo distinto. ¿En qué partecita? Si quieres, me puedes mandar fotos también de lo que tengas ahí o... A ver, ya. Dale, tranqui. Ya te lo mandé. Listo, ya lo reviso. Ah, ok, sí. Ya me acordé. Espérame, creo que es por acá. Sí, acá. Está en otra carpeta. Listo. Cuéntame qué duda tienes. Es que yo pensaba que habíamos terminado ese ejercicio, pero el Sí. que no fue el de la monitoría. Pero sí queda como general eso, ¿no? ¿Sí? ¿Quedas ahí? Sí, sí, Y, y eso es uno que, y uno que puede concluir de ahí. No, básicamente, o sea, lo que nos preguntaban era cuál era el nivel de precios si pasaba esto. Y sería eso, o sea, como
se divide ahora en estas dos partes. Digamos que esta sí no es como tan intuitiva, sino que pues nos daban la particularidad de que las M's eran diferentes, ¿verdad? En cada tiempo. Sí. Entonces sí, o sea, sería como que ahora mi nivel de precios no es que no se dé por la MT, sino que mi MT ya está metida acá. ¿Listo? Este es mi MT cuando S, bueno, cuando T es igual a S más 1 hasta infinito. Y este es mi MT cuando T va desde 0 hasta S. ¿Listo? Básicamente es eso. Ok. Sí, es como lo diferente es que me dan datos numéricos de mi M y no queda como en términos así generales como lo habíamos visto acá. ¿Listo? Era como para mostrarte un ejemplo de cómo algunas variaciones que se podían dar del modelo general, pero sí, o sea, si te soy sincera, eso no creo que nos lo pregunten tanto, sino yo creo que nos van a preguntar más esta parte de acá. Sí, lo más generalizado. O sea, como más intuitivo, como qué pasa con mi tasa de interés y con mi M, si hay expansiones monetarias y eso. O sea, eso era como para mostrarte un ejemplo de una variación que podían poner, pero la verdad, conociendo a Gonzalo, estoy casi segura que no te la van a poner. Era como para que pudieras entender muy bien como el trasfondo del modelo. ¿Listo? Ok. Pero sí, digamos que lo más importante es que intentes practicar esto, que practiques esto, lo de qué pasa con las expansiones anunciadas y no anunciadas, ¿listo? Y que lo entiendas súper bien. Y que entiendas pues el modelo Ah, general, ¿tú ¿no? te O acuerdas sea, de... No, sí. Es que yo literalmente ayer y hoy me volví a ver todas las grabaciones. Y ok, solo sí. tenía esa duda y, y algo que apareció en el examen del semestre pasado fue lo de la curva de Laffer. ¿Les apareció en el primer parcial? Sí, pero Ok. fue virtual. No sé, como que llega al Mm, salón y dice como, ay muchachos, háganlo en casa. ¿Y ustedes lo alcanzaron a ver este semestre? Sí, solo la explicó como en 10 minutos. Ok, ok. Dame un segundo, reviso mis apuntes y ya nos paramos en eso un segundo. Mm, Sí, la curva de Laffer. Entonces, acá. Curva de Laffer. Entonces, espérame un segundito. Bueno, la curva de Laffer lo que nos va a mostrar es la relación entre un impuesto
y el nivel de recaudo del mismo. Entonces, vamos a tener que nuestra curva va a ser algo así. Acá vamos a tener como la inflación, ¿listo? Y acá como el T o una X, que sería el recaudo. Es decir, como los impuestos que pone el gobierno, ¿listo? Entonces, nuestra curva va a ser como algo, espérame, eso quedó súper chueco. Voy a hacer la más grandecita para poder ver bien como sus partes. Entonces, listo. Y acá en mi punta, como en mi punto máximo de esa curva, va a tener mi nivel de pi igual a 1 sobre alfa, que fue la que encontramos acá. ¿Listo? Que es el que maximiza el señoreaje como en los casos generales. ¿Listo? Entonces, eso lo que nos va a mostrar es que, digamos, yo puedo poner una tasa de un impuesto que me va a generar el mismo efecto, pero que me va a dar inflaciones distintas. ¿Qué pasa? Acá lo que nos va a mostrar como esta curva, más o menos, es que a un nivel de tasa impositiva de impuestos nos puede generar dos posibles soluciones, donde esta solución es como muy mala, ¿listo? Es súper mala porque lo que quieren hacer los gobiernos es mantener la inflación en un nivel bajo, ¿listo? Básicamente eso es como más o menos lo que nos dice mi curva de Laffer, ¿listo? ¿Qué significa tasa impositiva? Es como la tasa de impuesto que pone el gobierno, ¿sí? O sea, no se dice que va a hacer un recaudo del 30%, por ejemplo. ¿Listo? Ok. Es más o menos eso, como el nivel de recaudo público que va a imponer el impuesto del gobierno, perdón. ¿Listo? Básicamente esa es como la relación que se quiere mostrar acá. Entonces, digamos, Gonzalo no creo que haga esto, pero yo me acuerdo que el otro profe, él a veces ponía como que encontráramos como estos pis. Nos daban la solución de pi 1 y pi 2 y nos decía el gobierno como con cuál se iba a quedar y obviamente sería con el nivel de inflación más bajo. ¿Listo? Porque Esa inflación es una inflación que no debería estar concorde. ¿O cómo ajá, le dirías a esa inflación? como así. O sea, las inflaciones de los dos lados son las que no están del todo, no están equilibradas, o sea, no son apropiadas. Ah, ok, sí. O sea, como que no están en el nivel de inflación que maximiza el señorial. ¿Sí? ¿Es eso lo que... Ah, ok. Esas son las inflaciones? Sí, es como un nivel de inflación de acuerdo a esta tasa impositiva o bueno, esta tasa de impuesto planteada por el gobierno. ¿Listo? Y es que no me acuerdo. Es que yo creo que más me va a preguntar más intuitivo, porque él explicó lo que pasaba en el transcurso de la primera parte y la segunda. ¿Sabes eso? Ok. Pues es que yo la verdad no vi mucho eso, pero
digamos, vamos a poner de otro colorcito. Acá, a medida, en esta primera parte, a medida que aumenta la inflación está aumentando nuestro X, o bueno, nuestro T, digamos que es X, ¿listo? Porque si te das cuenta, acá está mi pi y acá está mi X. Acá está mi pi, acá está mi X. Entonces va aumentando, 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 hasta llegar a este punto, ¿listo? Luego, en esta segunda parte de la curva, lo que estamos haciendo es que se está aumentando la inflación. Si te das cuenta, la inflación sigue yendo hacia la derecha. Sin embargo, cada vez mi X va a ser menor. ¿Listo? Por ejemplo, miremoslo acá. Acá va a haber un X menor que acá, ¿no? En este punto. Pero mi inflación va a ser más grande. Creo que eso es más o menos a lo que Sí, es. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Que mi primera parte de la curva, mi relación entre X y entre pi va a ser positiva. Pero luego, después de llegar al nivel que maximiza el señoreaje, que es este, acá es el nivel máximo de inflación para lograr maximizar el señoreaje, acá mi relación entre pi y entre X se vuelve negativa. ¿Listo? Creo que eso es básicamente a lo que me imagino que se refiere. Igual, pues si quieres, te voy a mandar los apuntes de una amiga que vio hace también como un año con Gonzalo, de lo que ella tiene acá anotado. ¿Listo? Para que lo revises. Sí, por favor. ¿Listo? Ya te los envío. Y también me enviarías todo lo del Sidrowski que tienes ahí. Listo, sí. Ya Es te que como, comparto. ¿te acuerdas que lo hicimos en tu Sí, tableta cuando estábamos en presencial? No, no lo tenía anotado. sí, no, ya te lo mando para que los revises. Necesitas, si quieres, te puedo mandar otras también, o solo la de Sidrowski. Pues la de Sidrowski y la de Sargent Igualas. Creo que Listo, eso sería. listo, ya te las envío. Ya te acabo de enviar también las notas que tiene mi amiga en su cuaderno de cuando vio esa clase, que tiene como varios apuntes ahí, de pronto te pueden servir, que son como bien puntuales, entonces revísalos, es como media paginita que tiene ella ahí. Ok, Y ya, yo creo que con eso, digamos que la curva queda súper claro. Acá, en esta partecita. ¿Listo? listo. No, sé Gracias. si no tienes más dudas de ningún otro tema que quieras revisar. Mm, a ver, que yo volví a ver las grabaciones y no, Sí, solo te tenía siento de... que en general igual alcanzamos a cubrir hartas cositas, que vimos como la parte matemática bien desmenuzada, pero también vimos como la parte intuitiva, que creo que para Gonzalo es muy importante eso, o sea, como no dejar Lo de más, lado sí, la parte claro. matemática, pero meterle harto a la intuición, o sea, tener una buena intuición de ahí. Entonces, pues nada, me dices cómo te va mañana, espero que te vaya muy bien. Dale, gracias. Y ¿te parecería bien iniciar el viernes con el otro tema? Listo, ¿ya empezaron tema o No, no, empiezan no. el juego? Sí, o sea, la última clase fue señoría, o sea, solo fue una clase media clase de señoriaje y una clase de Sargent Igualas. Literalmente tardó todo el corte haciendo Sidrowski. Listo. Bueno, no, sí, perfecto. Entonces, me imagino que el jueves de pronto empezarán con el de
tipo de cambio y crisis de balanza de pagos. Entonces podríamos empezar a ver poquito, paso a paso, lo del modelo. ¿Listo? Entonces el viernes nos vemos. Dale, gracias. Dale, ya te mando las notas.